En 2008, un caso estremeció a Estados Unidos y pronto se convirtió en uno de los juicios más mediáticos de la historia reciente, la desaparición y posterior muerte de la pequeña Kelly Anthony, de tan solo 2 años. Su madre, Casey Anthony, fue acusada de asesinato, y el proceso judicial desató una tormenta mediática sin precedentes, dejando tras de sí una pregunta que hasta hoy divide opiniones: ¿culpable o inocente? Todo comenzó en el verano de 2008, cuando los abuelos de Kyle, George y Sandy Anthony, reportaron la desaparición de su nieta. Lo extraño fue que la niña llevaba más de un mes desaparecida antes de que alguien alertara a las autoridades. En ese lapso, Casey, la madre de 22 años, inventó excusas, dijo que Kyle estaba con una niñera y mantuvo la mentira durante semanas, hasta que la verdad comenzó a desmoronarse. El caso atrapó la atención nacional por varias razones: la edad de la víctima, la frialdad con la que su madre parecía reaccionar y la manera en que los medios de comunicación transformaron la historia en un espectáculo televisivo. El juicio, que llegó en 2011, se transmitió casi en tiempo real, con millones de espectadores siguiendo cada detalle. La historia de Casey Anthony no solo reveló un trágico final para una niña inocente, sino también expuso fallos en el sistema judicial, la presión mediática y el poder de la opinión pública. Antes de la tragedia, la familia Anthony parecía una típica familia de clase media de Orlando, Florida. George Anthony trabajaba como oficial de seguridad y Cindy, la abuela, como enfermera. Ambos se habían esforzado por mantener un hogar estable para su hija Casey y, más tarde, para su nieta Kyle. Pero detrás de la fachada de normalidad, había tensiones familiares, secretos y constantes discusiones que marcaron la dinámica en la casa. Casey Anthony era una joven descrita como carismática, extrovertida y, a menudo, mentirosa. Había abandonado sus estudios y no tenía un trabajo estable, aunque siempre decía estar empleada en lugares que, con el tiempo, se comprobó que nunca pisó. Para muchos, su vida estaba basada en una serie de engaños y apariencias. Sin embargo, todos coinciden en que adoraba a su hija, aunque la responsabilidad de la maternidad parecía pesarle más de lo que admitía. La llegada de Kyle en 2005 cambió la vida de la familia. Mientras Cindy asumía gran parte del rol maternal, Casey intentaba mantener una vida social activa, asistiendo a fiestas, saliendo con amigos y compartiendo fotografías en las que aparecía sonriente y despreocupada. Esa dualidad, la madre joven que parecía vivir sin preocupaciones mientras su hija dependía de otros, sería uno de los ejes que los medios destacarían cuando el caso explotó en los noticieros. El 15 de julio de 2008, Sandy Anthony llamó al 911 para reportar la desaparición de su nieta Kyle. En la llamada, desesperada, Cindy declaró que no veía a la niña desde hacía 31 días y acusó a su hija Casey de haberla secuestrado. La policía, al llegar, se encontró con una historia llena de contradicciones. Casey explicó que había dejado a Kyle al cuidado de una niñera llamada Sandy, Zenaida Fernández González, pero las autoridades no tardaron en descubrir que esa persona nunca existió. Además, el automóvil de Casey fue incautado, y en el maletero se detectó un olor que los investigadores describieron como claramente similar al de un cadáver en descomposición. Aunque no había cuerpo, las sospechas empezaron a girar rápidamente en torno a la joven madre. Durante las primeras semanas, Casey fue vista en fiestas, compartiendo fotos con amigos, lo que generó una indignación pública masiva. Mientras la policía y voluntarios buscaban a la pequeña, su madre parecía estar más interesada en mantener su vida social. Los medios comenzaron a retratarla como una mujer fría y calculadora, y la presión social aumentaba con cada nuevo detalle. El 11 de diciembre de 2008, un trabajador de servicios públicos descubrió restos humanos en un bosque cercano a la casa de los Anthony. Pronto se confirmó lo peor: se trataba de Kelly Anthony. El cuerpo estaba dentro de una bolsa plástica, envuelto con cinta adhesiva alrededor de la boca y la nariz.
La escena fue devastadora y los detalles filtrados a la prensa encendieron la indignación nacional. ¿Cómo podía una madre hacer algo así? La fiscalía inmediatamente presentó cargos por asesinato en primer grado contra Casey, alegando que había matado a su hija de forma premeditada para librarse de la responsabilidad de ser madre y continuar su vida de fiestas. Sin embargo, la defensa rápidamente contraatacó, señalando inconsistencias en las pruebas forenses y asegurando que la muerte de Kyle había sido un trágico accidente de ahogamiento en la piscina familiar. Aún así, la opinión pública ya había emitido su veredicto: Casey era culpable. El hallazgo del cuerpo transformó el caso de una desaparición misteriosa a un juicio por homicidio que sería seguido minuto a minuto en televisión y redes sociales. El juicio de Casey Anthony comenzó oficialmente en mayo de 2011 y se convirtió en uno de los eventos judiciales más televisados de la historia. La fiscalía presentó a Casey como una madre irresponsable que veía a su hija como un obstáculo para su libertad. Mostraron fotos de ella en fiestas, pruebas del olor en el maletero y los restos de descomposición encontrados. La defensa, encabezada por el abogado José Báez, construyó una narrativa completamente distinta. Alegaron que Kyle murió accidentalmente al ahogarse en la piscina familiar y que Casey, aterrada por la reacción de sus padres, especialmente de su autoritario padre George, encubrió la muerte. Incluso sugirieron que George había abusado sexualmente de Casey durante su infancia, argumento que nunca se comprobó, pero que sembró dudas en el jurado. Los medios transmitían el juicio como si fuera un programa de entretenimiento. Cada testimonio, cada lágrima, cada palabra de Casey era analizada al detalle en programas de televisión. La nación estaba dividida, unos pedían la pena máxima, otros creían que la fiscalía no tenía pruebas sólidas. El juicio de Casey Anthony no solo fue un proceso judicial, sino un espectáculo mediático sin precedentes. Cadenas como CNN, HLN y Fox News dedicaron horas de transmisión en vivo. Presentadores como Nancy Grace hicieron del caso un tema central, calificando a Casey como la madre más odiada de Estados Unidos. Los canales de noticias competían por ser los primeros en dar nuevas revelaciones, y la presión de la audiencia alimentaba una narrativa sensacionalista. Casey se convirtió en el blanco de críticas, memes y odio en Internet. Su comportamiento en la corte, a veces fría, otras llorando, era diseccionado por psicólogos televisivos que buscaban descifrar si sus lágrimas eran genuinas. Por primera vez en la historia, el público podía ver casi en tiempo real cómo se desarrollaba un juicio de asesinato de alto perfil. Este fenómeno no solo influyó en la percepción de la gente, sino que también puso en entredicho hasta qué punto la opinión pública puede condicionar la justicia. El 5 de julio de 2011, después de 6 semanas de testimonios y 10 horas de deliberación, el jurado emitió su veredicto. Casey Anthony fue declarada no culpable de asesinato en primer grado, homicidio agravado y abuso infantil. Solo fue condenada por 4 cargos menores de dar información falsa a la policía. El país entero quedó en shock. Afuera del tribunal, multitudes protestaban, gritando justicia para Kyle. Muchos no podían entender cómo el jurado había dejado libre a una mujer que, para la opinión pública, era claramente culpable. El veredicto provocó una avalancha de críticas contra el sistema judicial. Para la fiscalía, la falta de pruebas directas fue la gran debilidad. Para la defensa, fue una victoria histórica. Y para Casey, fue el inicio de una vida marcada por el rechazo social y el estigma de haber sido juzgada por la muerte de su hija. Tras ser liberada en 2011, Casey Anthony se convirtió en una de las personas más odiadas de Estados Unidos. Recibió amenazas de muerte, fue rechazada por la sociedad y vivió en el anonimato durante años. No pudo volver a una vida normal. Cualquier intento de trabajar o mostrarse en público terminaba en insultos y rechazo. Durante la última década, ha concedido pocas entrevistas. En una de ellas, afirmó que no sabe exactamente qué le pasó a su hija y que ella misma vive atormentada por las dudas.
Sin embargo, muchos consideran que su actitud sigue siendo fría y distante. El caso dejó cicatrices profundas en su familia. Cindy y George Anthony enfrentaron el escrutinio público y la división interna. Mientras Cindy parecía apoyar a su hija, George la acusó abiertamente de ser responsable de la muerte de Kyle. Aunque judicialmente Casey Anthony fue absuelta, para millones de personas sigue siendo culpable. El caso de Cale Anthony dejó al descubierto la fragilidad del sistema legal, la influencia de los medios y la compleja psicología detrás de los juicios mediáticos. El debate continúa. Algunos creen que la fiscalía falló en presentar pruebas sólidas y que el jurado actuó correctamente siguiendo la ley. Otros sostienen que la verdad quedó enterrada y que la justicia nunca llegó para Kyle. Hoy, más de una década después, el nombre de Casey Anthony sigue generando controversia. Para muchos, es el símbolo de una justicia fallida. Para otros, un recordatorio de que los juicios no se ganan en la televisión, sino en la corte.